Comenzar a grabar. Profe, No sé, dime. no pude instalar el Arena Ya, ¿qué te decía? ¿Qué problema te da? porque me pidió primero bajar el archivo y ¿Ya? después lo descomprimí. ¿Ya? Y ya estaba instalando y todo, y al final me tiró un error que salía en inglés, así que no caché lo que decía. Pero me Ya. decía algo de licencia, parece, o de registrarse, algo así me Ah, decía. ya. No, pero eso se omite, pues. Sí, o de hecho, hay de una parte donde uno creo que le tiene que indicar que es licencia estudiante la que va a ocupar, y con eso ahí pasa, pues, si en realidad es solo eso. O No, sea, pero yo apreté, ¿ya? apreté y se me salió la instalación. Ya, es que De ese hecho, es el ahora lo tema, voy por a eso. tratar de... Hay una parte, sí, eso, pues, hazlo ahora, y cuando te salga el mensaje ahí muéstramelo, pues, porque hay un momento en que pide algo, y creo que ahí hay que escribir estudiante, pues, student, y de ahí te deja de terminar, pues. Pero hay que escribir algo. Debe haber sido Ya, eso. Porque puede si te ser avanza, porque... Dígame. no, por si te avanza tanto y te termina la instalación, en general como que no es problema del software, pero debe ser algo de la activación en sí. Debe estar bastante al final el problema. Sí, porque me dejaba instalar y yo vi que ya estaba casi listo y ahí me arrojó algo en la pantalla y apreté, como no sabía lo que decía, se ¿Ya? me salió y como que volvió todo a nada. Ahora Ya, no, voy a pero tratar de hacer sí, de nuevo el proceso. trata el tiro para ahí que te quede instalado antes de terminar. Ya sí, porque acá lo estoy haciendo y me sale, por ejemplo, programa, me sale modificar, reparar o remover. Podrías ponerle, claro, modificar quizás, porque, o sea, y te abría la ventanita donde te dejaba elegir qué cosa instalar, ¿cierto? Porque Sí, pues, o habían sea, como varias opciones, y una era era instalar arena en sí, pues, y la otra eran de otras cosas. sí, me sale arena-x64. Ahora lo estoy instalando de nuevo. Sí, no por eso, pero hay un archivo el que hay que ejecutar, es uno que creo que se llama autorun.exe, me da la impresión. Y es el que te genera una ventanita con todas las opciones de instalación, y que una es instalación de arena, pues, y las otras son como otras cosas. Ya, porque acá me salen, claro, me sale una que sale auto run, Ya, esa es la que hay que ejecutar. pero lo abro ¿Ya? y me sale, por ejemplo, como un blog de notas que dice open y el otro que dice icon. No, a ver, si quieres comparte la pantalla, pues, para ver qué es lo que es. Voy a tratar de, ahí de descubrir qué es lo que te está indicando. Ya. Sí, autorun.exe se llama. Ah, ya. Ahora me, ahora estoy instalando porque el que le había leído era el que estaba abajo. Ahora estoy instalando Nada, claro, no, por el el que otro, dice exe. el icono, sí, ese. Ya, Ah, pero, ya. y te apareció el extrayendo. No, pero igual lo está extrayendo todavía, pues. Es que igual los tienes en zip, pues, y esto por eso digo, no se puede instalar desde el zip porque eso siempre termina en un error. Ah, ya, Así entonces que lo esto extraigo la igual, carpeta completa. cancélalo, esto sí, cancélalo, porque no, igual va a fallar después. Claro, antes la carpeta tienes que descomprimirla, y es ahí la carpeta que está descomprimida hay que ejecutarlo, porque esta usted por algún motivo ahí tiene su problema. Ah, ya, mejor porque como el Lingo lo había hecho así y había funcionado re bien, No, así no, que. sí, no, la arena es más complicado, tiene ahí su pillería. Ah, ya, lo voy a hacer como me dice usted entonces. Sí, primero descomprime la carpeta y después ahí va el autorrampo. Ya, profe, gracias. Ya. Profe, lo otro que le había mandado un correo ¿Ya? el día, parece que el jueves o el viernes, con ¿Ya? el ejercicio 2 para ver si lo podía ver, pero no me había respondido nada. Ah, chuta, ya se me pasó. Ya, pero ahí en un rato te digo. ¿Ok? Ya, ya, gracias.
¿Se lo mando de nuevo No, o no, sí, porque debe ya estar debe ahí, estar pues. abajo? No, Ah, no, ya. sí debe estar ahí, pero probablemente está sin leer, pues por eso. Sí, era en la Todavía. misma era dentro de los mismos mensajes que le había mandado primero, en donde le había enviado el ejercicio 1 Ya. y puse responder ahí mismo. Ah, ya, probablemente ahí, claro. A ver. Estábamos viendo, ¿cierto? El caso este del aeropuerto y la última versión que llegamos a hacer fue esta, ¿cierto? Del sistema donde incorporamos varias cosas nuevas, po, ¿cierto? Aquí eh, la última creo que incorporamos fue el trabajar en la facturación en particular con un horario variable, digamos, no miento, fue en los programas. En el programa de arribo, ¿cierto? Nosotros cambiamos la tasa de llegadas, que antes, ¿cierto? Esto, si lo abríamos, ¿dónde está el mouse acá? ¿Cierto? Teníamos originalmente esto con una exponencial, ¿cierto? Con media, una arribo cada minuto en promedio de pasajeros, ¿cierto? Y eso, ¿cierto? Lo cambiamos a una tasa de llegada, lo que se llama aquí, dice tasa de arribo, ¿cierto? Que era básicamente de que los clientes llegan a distintos ritmos durante el día. Y en particular, ¿cierto? Aquí igual podemos ir a ver la tabla. Eso, bueno, por una parte, aquí en los create, ¿cierto? Eso se cambia, donde dice tiempo entre arribos. Hay que indicarle, ¿cierto? Que se trata de un programa, eso significa schedule, y que ese schedule en particular se llama tasa de arribo. Ese nombre lo inventamos nosotros. Y esa tasa de arribo en particular, esa tabla, ¿cierto? Uno la puede complementar y crear, o sea, y obviamente parametrizar. Acá al lado, ¿cierto? En la parte izquierda, donde están los procesos básicos, está el que se llama Schedule, la tablita que se llama Schedule. Y ahí, ¿cierto? Si ustedes la pinchan, abajo les aparece obviamente todos los programas que el sistema tenga. En este caso es solo uno, porque lo único que creamos, ¿cierto? Fue este. Y ahí vienen como los demás datos en el fondo, ¿cierto? Que uno tiene que parametrizar. Lo vamos a agrandar un poquito aquí para verlo mejor, ¿cierto? Se llama tasa de arribo mi programa. Es del tipo arribo, ¿ya? Porque hay dos tipos básicos, que son el de arribos, que obviamente lo que modela es arribo de entidades al sistema, y el otro es de capacidad, que lo que modela obviamente es la capacidad de los recursos en el fondo. Y eso es lo que de hecho vamos a hacer ahora. El tiempo, las unidades de tiempo, las horas, en realidad se refiere a lo que está acá a fondo, ¿cierto? A la tabla, porque eso les contaba, ¿cierto? La clase pasada, que estas tablas, digamos, el modelar de esta manera los arribos, se utiliza lo que se llama una distribución de probabilidad Poisson, ¿ya? Que parecía a la exponencial. La diferencia es que la exponencial que estábamos usando, ¿cierto? Lo que uno le pasa como parámetro es la llegada de un cliente al siguiente, ¿ya? De esa manera. Y la Poisson en realidad es como básicamente genera el mismo comportamiento, pero la Poisson yo le tengo que decir cuántos clientes llegan en cuánto tiempo. Por ejemplo, si en el caso, ¿cierto? Teníamos un cliente por minuto de llegada, ¿cierto? En el caso anterior, eso en versión Poisson sería, ¿cierto? 60 clientes en una hora, por ejemplo. Y también les crearía exactamente el mismo comportamiento. Entonces, a eso se refiere esta unidad de tiempo, a qué unidad de tiempo se van a referir en la tabla que está acá al fondo, que es esta, ¿cierto? Donde dice duraciones, durations. Y esa tabla, nosotros si la abrimos, ¿cierto? Porque ese botón es un botoncito ahí donde dice 7 filas. Lo agrandamos. Esto obviamente originalmente viene en blanco, si se acuerdan, ¿cierto? Hay que crear las filas y toda esa historia. Y nosotros, bueno, creamos un programa que tenía digamos, 7 cambios en el fondo de tasa de llegada. El primero, donde dice valor, esa columna, quiere decir cuál es la tasa de llegada, ¿de acuerdo? Que quieres modelar. Por ejemplo, 50, o sea, son 50 clientes en algún periodo de tiempo. Y en este caso, ¿cierto? Como afuera le dijimos que eran horas, ¿cierto? En ese parámetro, por eso se refiere, ¿cierto? A que eh, estos 50 son 50 por hora. Eso es lo que regula ese tiempo que está, digamos, afuera en la fila de la configuración de este programa.
Y son 50 por hora, pero eso se mantiene durante 5 horas. Esa es la duración, ¿de acuerdo? No confundan, no se confundan ahí con los tiempos, porque no es que lleguen 50 clientes en las 5 horas, sino que son 50 por hora durante 5 horas. De esa manera, ¿cierto? Los programas se indican. Los programas de capacidad que vamos a ver ahora también, ¿cierto? Se parece bastante la tabla a esto, tiene un ligero significado distinto, pero aquí, ¿cierto? Es así. Son esas tasas por ese tiempo se replica. Y lo otro, ¿cierto? Que hemos visto aquí, que es importante, que esta tabla, ¿cierto? En los términos de los tiempos, si ustedes suman estos tiempos, eso implica, ¿cierto? Que tengo 24 horas y yo estoy simulando 24 horas exactamente. Entonces la tabla tiene que cubrir todo el tiempo de simulación. ¿Eso por qué es importante? Porque si hacen una tabla más corta, se equivocan por alguna casualidad, ¿cierto? Y hacen una tabla más corta, cuando la tabla se les acabe el tiempo, por ejemplo, si están simulando 24 horas y ustedes hicieron una tabla de 20 horas, se les faltaron 4 horas por algún motivo, cuando digamos, el arena llega a la hora 20 de su tabla, va a pasar después a la primera hora, digamos, la recircula, vuelve al principio para seguir simulando, ¿ya? Y obviamente eso podría ser un error, si no corresponde las tasas de llegada a lo que ustedes quieren. Entonces tienen que cubrir realmente todo el tiempo de simulación. Y lo otro es que también digamos, si la hacen más larga la tabla, por ejemplo, la hacen de 26 horas, al revés se pasaron, ¿cierto? Y no le pusieron 2 horas de más. En ese caso, por ejemplo, el arena funciona hasta la hora 24 y no va a tomar en cuenta las últimas dos. Entonces también obviamente podrían generar un error. Eso tienen que tener cuidado que las duraciones calcen con el tiempo de simulación. Y aquí también ustedes pueden perfectamente, por ejemplo, indicar que el valor es de esta es cero, ¿ya? Se puede. Si ustedes no quieren que lleguen clientes en un periodo de tiempo, le ponen tasa cero por tanto tiempo y no llegan, simplemente. O sea, el error efectivamente también lo replica así. Y eso es la parte, ¿cierto?, de la tablita que me hace el programa. Y en este caso, ¿cierto?, era programa de tasa de arribo. Eso, ¿cierto?, era lo que tenía. Lo otro que también agregamos la semana pasada, bueno, el reloj lo habíamos visto un poco antes, ¿cierto? Que era ver, ¿cierto?, cómo agregar este reloj de simulación al sistema. Y nosotros también agregamos estos tres contadores. Y estos, ¿cierto?, eran como súper útiles para entender el comportamiento del sistema, ¿cierto?, mientras está simulando. De hecho, si lo hacemos correr, vamos ahí, sí, está a buena velocidad, ¿cierto? Nosotros podemos ver, por ejemplo, tenemos dos tipos aquí de contadores, ¿cierto? Hicimos dos cosas, dos variables, ¿cierto? Los dos primeros que ahí se mantienen casi siempre en cero, ¿cierto? Por ahora, son las colas. Una es de la facturación externa y la otra de la facturación interna, ¿ya? Y me muestra cuántos clientes hay en cola. Y el otro elemento que está acá, los operarios activos, ¿cierto? Son en realidad el recurso. Y lo que me permite mostrar esta variable, ¿cierto? Es cuánta gente está trabajando en un momento dado. Ahora, en esta versión del sistema esto está fijo todavía, son siempre 6 todo el día, ¿de acuerdo? Pero ahora precisamente eso es lo que vamos a trabajar, cómo hacer esto variable para que se ajuste mejor, ¿cierto? También al comportamiento de la gente. Porque 6, ¿cierto? Pues como un buen número, pero puede ser un buen número en realidad para digamos, el periodo de más demanda, como por ejemplo ahora, de las 7, ¿cierto?, a las 10 de la mañana era uno de los horarios punta que habíamos visto. Y aquí, claro, si se fijan, las colas han aumentado, pero no son así nada del otro mundo, o sea, tampoco son tan terribles, son relativamente, digamos, fluidas dentro de todo. Pero obviamente en la mañana, ¿cierto? Durante la madrugada, si se fijaron, esto estaba casi siempre en cero las colas, entonces no se justificaba tener realmente tanta gente esperando, ¿cierto? O sea, tanta gente trabajando para la demanda que existía en ese momento. Y eso ahora, ¿cierto? Lo vamos a ajustar un poco más. Vamos a ir variando la cantidad de gente que atiende en el día y de acuerdo a eso ir viendo también cómo se comportan las colas, porque la idea es que de todos modos el sistema fluya, ¿cierto? Que no sea realmente que no se formen tacos, que la gente salga en tiempos razonablemente buenos y cosas por el estilo. Entonces eso, ¿cierto? Es como el paso que sigue.
Aquí también, bueno, en esta simulación, ¿cierto? A ver, llevémosla hasta el final para ver los resultados. Le quité la animación, ¿cierto? Para llevarla solo los resultados. Aquí, ¿cierto? En el overview, que es el resumen. Normalmente, en este tipo de sistemas, una cosa que me importa mucho mirar, ¿cierto? Es esto. Una, el tiempo total que un pasajero se demoró en atravesar, en este caso 59 minutos el máximo, y el tiempo total que un pasajero pudo estar en cola en general en el sistema, 43 minutos, ¿cierto? Casi 44. Esos dos valores en particular para este tipo de sistemas, ¿cierto? Un aeropuerto, por ejemplo, son valores como importantes porque, ¿cierto? Lo que yo quiero en general en el aeropuerto, ¿cierto? Que es un sistema donde lo que me importa es que la gente sobre todo fluya rápido y llegue a los aviones, ¿cierto? Ahí los tiempos máximos para mí son súper relevantes porque obviamente con un solo cliente que no llegue al avión o ande medio perdido, ¿cierto? El vuelo se puede atrasar. Entonces, necesito que todos lleguen a tiempo. Y ese todos, al final, es hacer gestión sobre todo sobre los que se demoran más. Entonces, por eso, ¿cierto? Aquí yo tengo que mirar bien esos valores máximos y en base a eso tomar decisiones si realmente el sistema está fluyendo. Otra cosa aquí, lo largo de las colas. En este caso, ¿cierto? Ya habíamos visto que en tiempo andaban bastante parejas, pero bueno, cantidad de gente es natural que la interna tenga más gente, ¿cierto? En cola 39, pero al final no esperan mucho más porque son más personas también atendiendo adentro. Entonces, ¿cierto? En eso compensa un poco el largo de la cola. Y lo otro, esta otra parte, ¿cierto? Era sobre el uso de los recursos, ¿cierto? Esta parte tiene que ver con los recursos, en particular estos primeros números son siempre interesantes porque me muestra qué porcentaje del tiempo total los trabajadores que están programados, ¿cierto? Están efectivamente trabajando. Y luego están súper parejos, ¿cierto? Casi un 75% del tiempo. Que ese número sea bueno o malo, depende mucho del comportamiento, ¿cierto? Que tiene en realidad el sistema. Porque eso a veces para algunos sistemas puede ser súper bueno y para otros sistemas puede ser muy bajo todavía. Entonces tiene que uno ir ajustándose. De hecho, recuerden ese número, 74%, porque ahora es cierto que hagamos el cambio de tener un programa para los recursos, para que cambie la cantidad de gente trabajando en el día, esto inmediatamente va a mejorar y va a mejorar bastante, porque en la noche, ¿cierto? En las 2 noches, ¿es cierto? Antes de que empiece las 7 de la mañana y después de las 8 de la noche, las 6 personas que están trabajando empiezan a estar muy desocupadas y eso, ¿cierto? Perjudica una buena parte del tema, ¿cierto? Esto de no tener ahí un mejor número. Y obviamente al hacer trabajar menos personas en ese momento, esto también va a mejorar, necesariamente, ¿cierto? Va a mejorar. ¿Y qué más de lo que hemos visto hasta ahora? Bueno, el ruteo, ¿cierto? Aquí está decide, ¿se acuerdan que ese elemento es un decide? Nosotros los ocupamos en este caso con porcentajes, pero acuérdense, ¿cierto? Que uno en realidad tiene varias configuraciones, es una cosa, uno de los elementos que permite más configuraciones diferentes. En este caso, ¿cierto? Por probabilidades aleatorias simplemente, pero también, ¿cierto? Yo podría rutear por un montón de otras características de las entidades que atraviesan. Y si alcanzamos, podemos ahí ver un pequeño cambio, ¿ya? Para algo en realidad que les sirve más que nada en la tarea, que ya el otro día, ¿cierto? Hace un tiempo ya, hace una semana vimos el enunciado, lo leímos ahí, lo revisamos, pero ahora ya los publiqué para que ahí lo tengan en cuenta también. Y en esa tarea, en realidad, todo lo que hemos visto ya, o sea, todo lo que necesitan ya lo hemos visto, excepto el temita del design, de que hay que configurarlo de otra manera, pero es lo único, es una cuestión súper breve en realidad que hay que indicarle. Ya, ¿dudas antes de ir a hacer el tema de el cambio, ¿cierto? De recurso en este caso, ¿cierto? O de la disponibilidad en el fondo de los recursos. ¿No? Bueno, entonces,
Lo que vamos a cambiar, ¿cierto? Acá, si se acuerdan, en facturación, si uno hacía doble clic, aquí había, ¿cierto? Un recurso que nosotros ocupábamos, que habíamos llamado operarios, ¿ya? Y que cada cliente que pasaba, ¿cierto? Ocupaba un operario y que el sistema, ¿cierto? Tenía 6 operarios disponibles. Eso no se configuraba aquí, en operarios, ¿ya? Y de hecho, esto lo abro para que simplemente mencionarles que lo que vamos a hacer ahora, que es cambiar la cantidad de gente que trabaja en el día, en este caso operarios, ¿cierto? Ese es el recurso. Lo que vamos a hacer es cambiar la cantidad de operarios que trabaja en el día. Pero eso no se controla aquí, no hay nada que hacer aquí, esto queda exactamente igual, así que ojo, no vayan a ir a cambiar en el proceso el tema, ¿cierto? De los operarios. Esto tal cual como está ahí, ya está bien. ¿Qué hay que cambiar? Acá en el lado izquierdo, si van, ¿cierto? Hay que dos cosas que donde el lugar donde meterse. El primero es en el de recursos, ¿cierto? Si pinchan ahí en recursos, se acuerdan que a nosotros nos aparece la lista aquí, ¿cierto? Filas de los recursos que yo tengo eh, disponibles, ¿de acuerdo? Y vamos a agrandar esto para verlo mejor. ¿Cierto? Están los operarios y operarios externos. Nosotros teníamos esos dos tipos de recursos. Y por ahora los teníamos con estos parámetros. Y esto precisamente es lo que lo vamos a cambiar. Donde dice tipo, ¿cierto? Actualmente dice capacidad fija, los dos, ¿cierto? Y después dice la capacidad, 6 y 1 respectivamente. Esto es lo que hay que cambiar precisamente. El de capacidad fija, si esto lo extendemos, la otra opción es basada en un programa. Dice based on a schedule, que eso vamos a ver ahora. Y esa es la que hay que seleccionar para que el recurso, digamos, esté disponible según lo que el programa que yo voy a ingresar indica. De ahí vamos a ver que esto cambia, ¿cierto? Un poco de apariencia, porque ahí me pregunta también, ¿cierto? ¿Cuál es el programa que yo voy a ocupar? Y ese es el primer cambio que hay que hacer. Entonces, voy aquí en recursos, aquí en capacidad fija lo extiendo, y ahí se fijan, basado en un programa. Y cuando hago eso, fíjense que aquí se pone una celda amarilla, ¿ya? Esa celda amarilla, ¿cierto? Lo que está haciendo es preguntarme cómo se llama el programa donde yo voy a indicar, ¿cierto? La variación de cantidad de operarios que voy a tener en el sistema, ¿cierto? Ese nombre lo tengo que indicar yo, obviamente yo lo invento. Aquí podemos decir operarios disponibles. Al escribirlo ustedes aquí, en la parte amarilla, con eso ya el sistema crea el programa. Pinchan, ya, ¿cierto? Y ahí deja de estar amarillo. El programa en sí está en la parte de programas, ¿cierto? Igual que el otro. Y ahí vamos a tener que ir a modificarlo, ¿cierto? Para ingresarle los valores. Pero aquí, ¿cierto? En esta parte de recursos, yo simplemente le estoy diciendo que operarios ahora no se rige por capacidad fija, sino que se rige por un programa que se llama operarios disponibles. Y ahora sí hay que ir a los programas, ¿cierto? Aquí a Schedule para que ingresar esos datos. ¿Dudas por ahora? ¿No? No, Ok. Vamos acá a programas. Pinchan en programas, ¿cierto? Ahora hay dos, ¿cierto? Esto tenía uno solo, el de tasa arriba, y ahora, ¿cierto? Aparece el otro operario disponibles. ¿Hay alguna pregunta hoy? ¿No? Ahí. Que está un micrófono abierto, pensé que alguien quería preguntar. Ya. Operarios disponibles, y fíjense, aquí hay una diferencia, ¿cierto? Con respecto a lo que habíamos visto antes. El programa de tasa de arribo, ¿cierto? Nosotros le dimos ese nombre cuando lo seleccionamos en un create. ¿Se acuerdan que ahí te preguntaba el nombre y nosotros tipeamos el nombre? Al haber hecho eso, ¿cierto? Apareció aquí y como tipo automáticamente, ¿cierto? Le da, digamos, la categoría de que es un programa de arribo, porque yo lo creé desde un create, ¿cierto? Ahora, como este otro programa, operarios disponibles, yo lo creé desde esa otra ventanita de los recursos,
¿cierto? Entiende el sistema de que se trata de un programa de capacidad, que es diferente, ¿ya? Porque los programas de capacidad, ¿cierto? Lo que apuntan es a los recursos, a cuántos recursos tengo disponibles durante el día en cada momento, ¿ya? Pero eso igual aquí se puede cambiar. De hecho, ustedes primero podrían haber definido el programa, haber venido aquí, haber agregado una fila en blanco y haber aquí hecho todo el trabajo y después ir a los recursos a indicarle simplemente el nombre del programa, seleccionándolo de una lista desplegable. Las dos formas en realidad funcionan igual, ¿ya? Este es de capacidad. Los vamos a dejar en horas también para que cada fila aquí, ¿cierto? O los datos que aquí aparecen, ¿cierto? Estén relacionados a horas, que ahí vamos a ver obviamente qué significan en ese caso aquí las distintas filas. Y eso. Ahora, aquí si ustedes lo abren, es otra cosa, ¿cierto? Que también hace lo de los programas de arribo, ¿cierto? Fíjense que las unidades de medida son bastante más pequeñas que en otros casos. Pueden hacerlo en segundos, minutos, cuartos de horas, medias horas, horas y días, ¿ya? Viene con todas esas separaciones porque hay sistemas que varían así, que varían en realidad por periodos muy cortitos. Entonces, en el fondo yo necesito hacer de repente esta clase de programaciones, pero muy fina, muy, muy fina, ¿cierto? De repente variando cada 10, 15 minutos la cantidad de personas para que responda bien. Pero como eso obviamente depende del sistema, pues hay sistemas que realmente en poquito tiempo, ¿cierto? Producen en realidad cambios súper significativos. Pues imagínense, no sé, pues un estadio, después que termina el partido, obviamente, ¿qué tienen? Así básicamente que en 10, 15 minutos el estadio se vacía. Entonces, obviamente, pasan a veces cosas así de intensas en algunos sistemas. Y por eso, ¿cierto? A veces aquí viene tan cortito en el fondo algunos de los periodos de tiempo que uno puede ocupar para modelar, para que efectivamente, ¿cierto? Sea representativo. Por ahora lo vamos a dejar en horas, ¿ya? Porque este sistema en general no tiende, ¿cierto? A tener variaciones tan bruscas y tan rápidas. Y al final dice cero filas, ¿cierto? Es zero rows. Si uno lo pincha, se abre esta ventanita que viene en blanco, ¿cierto? Que es normal que venga en blanco, ¿cierto? Porque tiene el mismo mensaje de la otra. Doble clic para agregar una nueva fila. Y uno tiene que ir agregando aquí haciendo doble clic por cada fila que necesite. El tema es que ahora, ¿cierto? En este tipo, en este modelo, yo tengo que decidir cuánta gente pongo a trabajar, ¿cierto? En cada, digamos, rango horario que también tengo que definir. O sea, aquí tengo que definir las dos cosas, los rangos horarios y la cantidad de gente. Vamos a recordar otra cosa primero, que es la tabla, ¿cierto? De arriba de la gente. Esta, ya. Esta tabla, ¿cierto? Era la original de la gente, o sea, están llegando gente con este ritmo, ¿ya? Entonces, nosotros teníamos, ¿cierto? 6 personas fijas durante todo el día. El tema es que si la gente llega con este ritmo, ¿con cuántos los podríamos atender y por cuántas horas? Eso es lo que ahora hay que decidir. Pues, por ejemplo, podríamos pensar en que sean 6 personas, ¿cierto? En los momentos que hay máxima demanda, ¿ya? Pero no se justifica, ¿cierto? Poner esa cantidad ni antes ni después. Entonces, por ejemplo, ¿qué harían ustedes? ¿Cómo distribuirían aquí la gente a través de las horas? ¿Alguna idea? No, parece que no. Bueno, ya. Por ejemplo, a ver, primero hagamos como una estimación bien gruesa, ¿cierto? De, por ejemplo, poner quizás 3 personas a atender dentro de las primeras 7 horas, pensando en esto, ¿cierto? En que van a llegar por 5 horas 50 pasajeros por hora y por 2 horas más 80 pasajeros por hora. Entonces, en ese periodo, esas primeras 7 horas, estar, ¿cierto? Con 3 personas trabajando en el mesón. Y posteriormente, desde que empiezan a llegar a las 120 hasta acá al fondo puede ser, ¿cierto? Hasta que terminan para llegar a las 120, que esto es un periodo de 11 horas, si se fijan, son 3, 3 y 5, aunque entre medio hay 80, pero igual.
no consideremos un cambio ahí. En ese periodo podemos, por ejemplo, poner las 6 personas que teníamos. Y una vez que baja, que empieza, ¿cierto?, de nuevo a ser un poco más relajado en estas últimas 6 horas, por ejemplo, ahí poner de nuevo 3 personas de vuelta, o 4, y obviamente podemos ir viendo. Y en base a esto, ¿cierto?, esos pequeños cambios, 7 horas con 3 personas, 11 horas con 6 personas, y después, ¿cierto?, 6 horas más, podemos primero con 3, ver cómo se comporta el sistema. Y obviamente después de eso, ir viendo también el cómo ajustar. Aquí, ¿cierto?, el objetivo sigue siendo, como lo habíamos comentado, que la gente en general fluya a un buen ritmo. Así que obviamente primero tenemos que chequear eso una vez que tengamos los resultados. Aquí entonces necesitamos 3 filas. ¿Por qué? Porque es cierto lo que vimos a partir de la tabla esta, ¿cierto? Que vamos a definir 3 segmentos en los cuales la cantidad de gente disponible, ¿cierto?, era distinta. Aquí, ¿cierto?, esta tabla igual me pregunta por valor y por duración. Son las mismas columnas, digamos, los mismos encabezados que la otra, pero representan cosas distintas. Porque en este caso el valor, dado que es una tabla que es de capacidad, ¿cierto?, es una programación de capacidad, el valor dice cuántos recursos hay disponibles, ¿de acuerdo? Y así, ¿cierto? Nosotros sí decíamos que por 7 horas íbamos a tener en ese caso a 3 personas. Entonces aquí son 3 personas, eso es lo que tengo que indicarle, por 7 horas. Después el rango cambia. Una vez que pasan esas 7 horas, ¿cierto? Yo dije que por 11 horas, ¿cierto? Iba a tener, en este caso, 6 personas. Y después por otras 3 personas por el restante tiempo del día, ¿cierto? Que serían 6 horas. ¿De acuerdo? Esto, voy a ahí agregarlo para que se vea mejor. Prenderlo acá. Ahí se fijan. Operarios disponibles, es de capa. ¿Qué pasó? No, ahí sí, creo que copió otra cosa en sí. Ahí sí. Operarios disponibles es un programa de capacidad donde la duración, ¿cierto? Lo que sale aquí está en horas, eso es lo que le estoy diciendo. Y en este caso, ¿cierto?, tiene tres variaciones durante el día. Hay 3 operarios por 7 horas, 6 operarios por 11 horas y 3 por 6 horas. Eso, digamos, es cómo se configura en el fondo eso. Y esto se cierra simplemente y queda listo. Acá, ¿cierto?, en recursos, nosotros ya le dijimos, basado en un programa que se llama operarios disponibles, y eso está listo, ¿cierto? Entonces ahora, al correr este sistema, vamos a ver aquí que en operarios activos, este numerito, ¿cierto?, va a partir en 3, a las 7 de la mañana va a cambiar a 6, y después a las 6 de la tarde va a volver a bajar a 3. Y obviamente eso va a alterar, por supuesto, el comportamiento de las colas, porque hasta el momento, ¿cierto?, teníamos 6 personas atendiendo todo el día. Y es probable, ¿cierto?, que en los horarios que antes no teníamos cola en absoluto, se forme un poco más de cola, porque, ¿cierto?, hay menos capacidad de atención simplemente en ese momento. Veamos cómo se porta. ¿Ya? Aquí voy a estar un pelito más lento. En general aquí hasta las 7 de la mañana no debería haber un gran cambio, puede que entre 5 y 7 algo de gente se acumule, pero hay que ver obviamente ahí su comportamiento. Si se fijan ahí, ahora en operarios activos tengo 3, precisamente, ¿cierto?, como lo programamos. Todavía, ¿cierto?, esta tasa de llegada, recuerden que es relativamente de 50 por hora hasta las 5 de la mañana, y que en ese momento, ¿cierto?, empiezan a llegar 80 por hora. Ahora empezaron a llegar 80 por hora.
las colas, ¿cierto? Deberían cambiar ligeramente su comportamiento, acumular un poco más de gente de lo que venían acumulando. Pero, ¿cierto? Ahí está, se ve un poco de acumulación. 6 de la mañana. Ya, en 20 minutos, ¿cierto? 15, 10 minutos, va a cambiar a 6 operarios activos. ¿Ven? Cambió a 6 y fíjense en el comportamiento de la cola, porque ahora, ¿cierto? También están llegando 120 personas por hora, ¿cierto? Y estoy con 6 personas atendiendo. La cola, ¿cierto? Se mantiene más o menos igual, ¿cierto? Dentro de todo está relativamente no sé, pareja con respecto al comportamiento que estaba teniendo, ¿cierto? Antes de que cambiara a 120 por hora. A las 10 de la mañana esto va a bajar, ¿cierto? Un poco, porque baja, ¿cierto? De 120 por hora a 80 por hora. Hay que ver lógicamente qué efecto tiene en ese momento. Por ahora, por lo menos la cola está ligeramente aumentando, se dan cuenta, pero no es mucho más. No es realmente muy explosivo el aumento, bastante contenido dentro de todo. Ya, ahora va a empezar a bajar y la cola sí debería bajar, sobre todo, quizás mantenerse o bajar, es como las dos cosas que son lógicas que haga. Va bajando, ¿se dan cuenta? Porque ahora están llegando 80 clientes por hora y ustedes mantuvieron 6 personas atendiendo. Esa atención, ¿cierto? Dura, recuerden que dura 3 horas esa tasa de llegada, entonces es probable, ¿cierto? Por ahí que eh, se llegue casi a desaparecer la cola en realidad en ese tiempo. ¿Ven? Y desapareció la cola. De hecho, en este caso, por ejemplo, 6 personas trabajando en este horario es demasiado, porque como en 1 hora y media, de hecho, desaparecieron como todas las personas, pero perfectamente podrían, por ejemplo, bajar de 6 a menos, o sea, a 4 personas, por ejemplo, por un par de horas y no tendría mayor efecto en general en el sistema. Ahora a la 1 de la tarde empiezan de nuevo los 120 y aquí lógicamente que la cola va a empezar de nuevo a crecer. Se va a poder demorar un poco porque lógicamente que tienen que acumular comportamiento, tienen que acumular llegadas, ¿cierto? Para que efectivamente se empiece a notar. Pero esto, ¿cierto? Termina bastante más tarde. Una hora del este horario peak de la tarde. 1 hora y media y algo de cola hay, ¿cierto? No mucho. Todavía el comportamiento es bastante estable. Dos horas, ¿cierto? De este horario peak ha tendido, ¿cierto? A aumentar un pelito, como que estamos en unos 20 y tantos, ¿cierto? Ahora más que bajos 20. Y ahí fíjense, disparó un poco, ¿cierto? Y aumentó un poco más. 40, fíjense, y se empezaron a acumular. A pesar de que no hemos cambiado nada, ¿cierto? No hemos cambiado, ¿cierto? La cantidad de operarios activos, no hemos cambiado, ¿cierto? No, mucho más el tiempo, la tasa de atención, ¿cierto? Sí cambió, pero ya llevaba 3 horas funcionando, ¿cierto? En esa nueva tasa de atención antes que esto empezara a crecer, ¿cierto? De esa manera. Fíjense, 32, 33, vamos a ver a cuánto llega, porque, ¿cierto? A las 6 de la tarde es cuando vuelve a bajar, ¿cierto? El ritmo, en el fondo, ¿cierto? De llegada de clientes. Y ahí, ¿cierto? Hay que ver cómo se porta. Casi en 50 clientes en cola, eso es bastante.
probablemente cuando veamos los tiempos, ¿cierto?, de salida de los clientes no van a ser muy buenos. Y 15 minutos para que dejen de llegar 120 personas. Aquí, ojo con esto. Ya, bajamos a 3 operarios. Fíjense, la cola estaba en cerca de 50 y algo. Y fíjense lo que va a pasar. Está aumentando la cola. Y la tasa de llegada, ¿cierto? Igual bajó, ¿cierto? Porque teníamos de 120, pasamos a que llegaran 80 por hora. Pero a pesar de eso, la cola está aumentando. Ahora a las 8, ¿cierto?, de la noche, esto va a empezar va a bajar a 50 por hora. Fíjense, la cola sigue aumentando. Y ahora vamos a ver cómo se comporta la cola. Se están básicamente manteniendo, ¿cierto? Tiene una leve, pero muy leve tendencia a tratar de bajarla. Pero parece que no va a lograr en realidad deshacerse de nadie. O sea, de bajar realmente la cola a cero, por ejemplo, antes de que se acabe el día. Ha bajado como 10 personas y ya esto obviamente ya no fue más, así que se acabó el tiempo. ¿Se fijan? ¿Qué pasó? Que obviamente ahí vamos a ir a ver los números. El momento en que yo bajé de 6 a 3, ¿cierto? Mi error en este caso fue que había mucha gente en cola en el momento que yo decidí bajar la cantidad de recursos disponibles. Y obviamente eso, si bien la tasa de llegada de la gente, si efectivamente cambió, resulta que no me, digamos, yo bajé los recursos demasiado pronto. Y eso pasa en muchos sistemas y obviamente ahí tienen que tener ojo porque también es una de las cosas para las cuales también la simulación sirve mucho. Que hay cosas a las cuales yo o me tengo que anticipar o tengo que dejar las cosas funcionando por un poco más de tiempo antes de tomar decisiones, por ejemplo, porque en ese caso, por ejemplo, debía quizás haber dejado 6 personas, pero una hora más. Aunque la tasa de llegada hubiese bajado, ¿cierto? El dejar a las personas trabajando una hora más me permite que yo la cola, ¿cierto? La bajo, que efectivamente la gente que está siendo atendida perfectamente se vaya. Y eso obviamente produce que después no pase esto, porque si vamos ahora a los tiempos, probablemente van a ser malísimos, ¿cierto? Pero pasa sobre todo por esta gente que está a esta hora ahí. Veamos resultados. ¿Dudas? ¿Alguna consulta? Por ahora no, profesor. Ya. Aquí obviamente la gente que salió, ¿no? El número salía 1856. Teníamos una buena cantidad de gente, ¿cierto? Ahí atrapada en la cola. Habían como 60 personas atrapadas en la cola. Aquí, como decía, los valores que me interesan harto. Tiempo total. Y esto es considerando gente que sí alcanzó a salir. Resulta que hubo alguien por ahí que se demoró 175 minutos en salir. Son más de 3 horas. Y en las colas, fíjense, alguien llegó a estar 162 minutos. ¿Ya? Eso, ¿cierto? Es también más de 2 horas y media. Lógicamente, perdón, o sea, 120, 180, claro, esto es casi 3 horas y esto es un poquito menos. Eso, por supuesto, estamos hablando de un aeropuerto, no puede ser, o sea, no puede una persona demorarse 3 horas o no puede estar 2 horas y media en una cola, ¿cierto? Esperando pasar al mesón de atención, porque o sea, se pierde el seguro del avión, ¿cierto? No tiene, digamos, mucha justificación ese número. Pero entonces hay que corregirlo, obviamente hay que cambiar aquí las capacidades y los números para que la gente fluya de mejor manera. Probablemente mucha de esta gente, ¿cierto?, está precisamente atorada hacia el final, cuando provocó ese problema, ¿cierto?, que bajamos muy pronto la cantidad de gente, ¿cierto? Y eso impidió, ¿cierto?, que la gente fluyera efectivamente.
Fíjense que en tiempos medios de espera 20 minutos, en tiempo promedio de pasajeros, no es tan malo, o sea, media hora no es obviamente poco, pero en ningún caso, ¿cierto? Es una capacidad, es algo terrible, ¿cierto? Pero los casos extremos, como este, ¿cierto? Del 174 minutos, esas son las cosas que sí hay que evitar, que al final en esta clase de sistema, los casos extremos son lo que uno tiene que ver más allá del promedio, ¿cierto? El promedio, por supuesto, que importa, pero no es para nada, ¿cierto? Lo único. En las colas, fíjense, el tiempo promedio de espera en facturación, 40 minutos. Ahí subió bastante. Y eso que la mayor parte del día esto en realidad funcionaba bastante bien. Pero hacia el final, ¿cierto? Del día acumuló tanta gente y empezó a funcionar tan lento que en realidad como que empeoró, ¿cierto? Todo el comportamiento de la cola, porque este promedio, lógicamente, que considera los momentos en que la gente prácticamente no hacía cola y también le suma los momentos en que sí efectivamente estaba haciendo cola. Y al final el promedio de todo eso, momentos buenos y malos, igual es un valor alto. Entonces eso les da una idea que los valores malos en realidad son muy malos, realmente deben estar muy arriba. Y esa cola, por supuesto, es la que tiene problemas, la otra, bastante menos la espera máxima. Y en la facturación, fíjense, hasta 80 personas llegaron a esperar. Y eso obviamente también no es muy viable de mantener. Y el uso, los operarios, ¿cierto? En este caso, por el hecho, ¿cierto?, de haber ajustado su disponibilidad, fíjense que casi un 94%, un 93% del tiempo ocupado. Mejora, ¿cierto? Mejora mucho ese indicador, que era 74, pero a costa de que la gente se está demorando muchísimo en salir. Entonces, obviamente, por mucho que sea bueno el estar ocupando, ¿cierto?, los recursos más eficientemente, si la gente no es capaz de salir realmente en un buen tiempo, no sé de mucho si me puede servir este número, ¿sabe? Haber mejorado la utilización de los recursos. Porque el propósito más básico del sistema, de que la gente fluya y salga, ¿cierto?, no está tampoco produciéndose muy efectivamente. Entonces, obviamente ahora hay que hacer cambios, hay que ir a ver qué podemos cambiar aquí para que esto se comporte mejor. ¿Qué harían ustedes para que la gente fluya en un mejor tiempo? ¿Dónde partirían probando cosas aquí? ¿Qué podemos probar? No sé, profe, no se me ocurre. Mire, programa, ¿cierto? Está ahí abajo. Ya está Sí. con 4 operarios, como la otra vez, ¿o no? No, en este caso está con, o sea, lo máximo, ¿cierto?, que esto llegó a tener en su momento era 6 por 11 horas, ¿ya? Y ahí una de las cosas, ¿cierto?, que precisamente generaba, ¿cierto?, o sea, por lo menos, como dijimos, que podíamos probar era que esos 6 operarios, por ejemplo, no trabajaran 11 horas, sino que, por ejemplo, 12, ¿ya? Y eso implica que lo siguiente solamente trabajé por 5 horas, ¿cierto? Para que me haga las 24 en total. ¿Por qué así? Porque el problema, o por lo menos en apariencia, ¿cierto? El problema que había en ese momento era que cuando yo cortaba la gente, ¿cierto? De 6 la bajaba a 3 en el momento que la hora era peak, ¿cierto? En el fondo como que producía que la gente que ya estaba en cola se demorara muchísimo en salir. Entonces, lógicamente ahí esto puede que ayude. Veamos ese cambio aislado, solamente ese cambio aislado para ver cuánto mejora y de ahí, ¿cierto? Podemos devolverlo a replicar. Vamos a hacerlo más rápido porque en realidad la parte que nos interesa está más adelante, ¿cierto? Tenemos que ir más o menos después de las 3 de la tarde, como que esto ya tenía su característica.
También, por ejemplo, hay un trozo en que ajustar, ¿cierto? Que antes de la 1 de la tarde, como que facturación se vacía demasiado. También podríamos hacer eso. Aquí ya podemos vender un polito más lento. Ya. 30 y tantas personas, ¿cierto? Eso igual es harto. Hay que ir a ver cuánto tiempo implica en atención. 40 personas en cola, son las 4 de la tarde. 4:30. Sí, hasta las 6 sigue la tasa esa de llegada, ¿cierto? De 120 por hora. Todavía queda un poco, la cola dentro de todo crece, ¿cierto? Se nota que está creciendo, ¿cierto? No está realmente muy contenida. Ha empeorado un poco, pero ahora, ¿cierto? A las 6 de la tarde. Siguen trabajando 6 personas, ¿cierto? Pero la tasa bajó a 80. Y ahí la cola, ¿cierto? Empieza a soltar un poquito, a bajar, ¿cierto? Algo. Pero ya llegamos a las 7 de la tarde, va a bajar a 3 y todavía tenemos 40 personas en cola. Y ahí, de hecho, empieza a empeorar. ¿Se dan cuenta? También, de nuevo, en realidad, algo ayudó, pero no ayudó mucho. Pero hay un tema, ¿cierto? Que en realidad parece que 6 personas atendiendo en el horario punta de llegada, al parecer no son realmente suficientes. Y lo otro es que también al principio de esa parte, digamos, digamos, de esas horas peak en el fondo de la tarde, no hay tampoco tanta gente en cola, aunque eso se produce porque antes hay mucha gente. Pero desde ahí en adelante, ¿cierto? No pasa mucho hasta como a las 3 de la tarde y resulta que en ese momento sí las cosas empeoran. Entonces podríamos quizás hacer ahí una estrategia de probar con 7 personas en la tarde para ver cómo se comporta. Veamos resultados un poquito así rápidamente. Tiempo máximo 130 minutos. ¿Se fijaron? Esto era 174, bajó, por supuesto, ¿cierto? En algo mejor está avanzando, pero todavía estos, ¿cierto? Son más de 2 horas, así que tampoco por el momento me sirve mucho, ¿cierto? También las colas, esta cola en términos de cantidad de gente, la facturación es un pelito menos que antes, pero también sigue siendo harta gente. La utilización sigue buena, ya, pero eso obviamente el tema no era la utilización en el fondo, ¿cierto? Era más que nada el problema de lo largo de las colas. Entonces, ya, así no nos sirve. Vamos a ver nuestro programa de nuevo. ¿Qué se puede hacer? Aquí, ¿cierto? Los programas también permiten insertar valores, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en esas 12 horas, si yo quisiera tener un comportamiento separado por rangos horarios, aquí, por ejemplo, puedo pinchar ahí y con el botón derecho me va a preguntar si inserto filas. ¿Se fijan? Vamos a insertar, ya, insertemos esa cantidad. ¿Para qué? 6 personas en la mañana, ¿cierto? Habían dos cosas que pasaban. 6 personas en la mañana, ¿cierto? De las 7 de la mañana a las 10 de la mañana funcionaba todo súper bien. Como a las 11 de la mañana, ¿cierto? En realidad esta cola se vaciaba, como que eran demasiadas personas atendiendo. Entonces quizás podríamos, por ejemplo, en realidad por 4 horas, tener a esas 6 personas primero, después bajarlas a, por ejemplo, 4 personas, es una prueba, por 2 horas más, ¿cierto? Ahí tengo 6 horas y eso va a llegar, ¿cierto? Aquí si suman, llega a la 1 de la tarde en este momento y de ahí en adelante es lo que, ¿cierto? Decía, pone por ejemplo 7 personas por el resto, digamos, del periodo punta de la tarde, ¿cierto? Que es de la 1 hasta las 6 y eso sería, esto tiene que sumar 24, 7, 9, 13, 18. Son 6 horas más aquí. Si mal no calcule. 11, 12, 13. Sí, ahí están 24 horas. Entonces, por ejemplo, es obviamente un ajuste más fino. Voy a estar atendiendo con 3 personas hasta las 7 de la mañana.
de las 7 de la mañana por 4 horas de ahí en adelante, ¿cierto? Hasta las 11 de la mañana, van a ser 6 los que atiendan. Desde las 11 hasta la 1 van a bajar a 4. De ahí, desde la 1 hasta las 7 de la tarde, ¿cierto? Van a estar 7 personas trabajando, porque ahí es donde se nos formaba el taco, ¿ya? Entonces, que era que la cola crecía mucho. Cuando la cola ya llegaba a 40, 50 personas, ya es demasiado. Y ahí es donde empiezan a aparecer, ¿cierto? Esos tiempos grandes probablemente. Y después, ahí sí, ya llegando a las 7 de la tarde, bajar a 3 personas por las últimas 5. Esto igual hay que revisarlo, ¿cierto? Hay que ver cómo se está portando en ese momento el sistema para ver si necesitamos a alguien más ahí o otro segmento, una persona más por un ratito, por ejemplo, 1 hora y después realmente bajar. Ahí, con esta combinación podemos ir a probar. ¿Dudas? ¿Consultas? No, Ya, todo bien. vayamos a ver cómo funciona. Aquí, ¿cierto? Va a ser también bastante más evidente el cambio de gente programada, ¿cierto? 3 toda la noche. Vamos a aumentar en algún momento a 6, ¿se fijan? Esto va a bajar a 4 en un momento. Hasta las 11 de la mañana esto prácticamente no cambia nada en cómo lo habíamos hecho antes. Que anda un poquito más lenta la animación para ir viendo aquí mejor el comportamiento. Fíjense, 11, ahí bajó a 4, pero yo ya había bajado la cola bastante, ¿cierto? Eran cerca de 30 y tantas personas y ahora, ¿cierto? Cuando bajó la cantidad de personas, yo tenía la cola como en 10. Entonces, atendiendo 4 personas con la tasa de llegada de 80 que tengo en este momento, en realidad, ¿cierto? Tengo una cola bastante decente. A la 1 van a volver a subir a 7, acuérdense, para el pic de la tarde. Hasta un poquito, ahora viene el pic de la tarde, sube a 7. La cola, ¿cierto? Igual habían partido en torno a 10. Tenía un poquito más de gente al momento que empezó el horario punta, pero se fijan que al parecer es capaz de mantenerla en ese tamaño, la cola, las 7 operarios. A diferencia de la situación anterior, ¿cierto? Que empezaba a crecer. De hecho, hasta disminuido ahí un poquito. Realmente disminuyó mucho, pero hay que ver cómo se porta en un periodo más. En ese sentido, ¿cierto? Está bastante fluido el sistema, por lo menos en este momento. Todavía se mantiene más o menos igual. Eso obviamente cuando empieza a pasar esto, por ejemplo, quedan con la cola en cero, o no hay cierto, hay operarios desocupados, eso les va a perjudicar un poco, ¿cierto?, en la tasa de ocupación, ¿de acuerdo? Pero es a costa de que, como se ve aquí, ¿cierto?, en general también los pasajeros están fluyendo súper bien. Así que, por supuesto, ok, no estoy siendo quizás tan efectivo en el uso de los recursos, pero en realidad, ¿cierto?, aquí parece que el tiempo que esta gente se va a demorar va a andar en general bastante bien. Queda todavía, ¿cierto?, unos minutos para las 6 de la tarde, que es cuando va a bajar también la intensidad. Todo parece indicar, ¿cierto?, como que no necesitaba ahora, en este caso por haber puesto una séptima persona, no necesitaba tenerlo realmente esa hora después de las 18, porque ahora sí, 18 y no hay nadie en cola. Y bajó la tasa de gente de llegada
y tengo ahora sí mucha gente atendiendo. ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿cierto? Lo desocupé antes, por el hecho de haber incrementado en 7, produje que jamás se me acumulara gente como para haber necesitado ahora a las 7 personas. Y claro, y ahora al bajar a 3, probablemente esto va a andar bastante bien el resto del día. Podemos acelerarlo un poquito. ¿Cierto? Unas colas sensatas dentro de todo. Se acabó. Vamos a ver. Tiempo máximo, ¿cierto? Tenemos que ir a ver. 57 minutos. Ya está, ¿cierto? Harto mejor. En tiempo de espera, 43. 43, ¿cierto? Esa era obviamente la cola interna, la externa, ¿cierto? 26 minutos. En realidad eso no la hemos tocado mucho. Internamente, ahora 32 personas como máximo esperando. Tuvimos, ¿cierto? 50 y tantos en la versión anterior y de hecho por ahí en algunos momentos había más. Y la utilización, 93. Bajó un poquito, ¿cierto? Pero no mucho. En general, ¿cierto? Está de nuevo, todavía esto está bastante bien. ¿Se puede mejorar? Por supuesto que esto se puede mejorar todavía más aún. Y podemos ser más finos, ¿cierto? De los detalles de cómo hacer este programa. Por ejemplo, ¿cierto? Que vimos, ¿cierto? Que no se justificaba 7 personas por 6 horas, que perfectamente esto podía ser por 5 y después bajar acá, ¿cierto? Por la cantidad de gente. Pero de nuevo, esto, por ejemplo, podrían ser, no sé, 4 personas para que no fluya más rápido, ¿de acuerdo? Y que era lo otro que se observaba que en la mañana, ¿cierto? Había un poco de acumulación que cuando estaban 120 por hora, por ejemplo, si probamos ahí con 7, ¿ya? Que sea 7 la capacidad de atención cuando llegan 120 por hora, 4 en los otros dos puntos intermedios y 3 en la madrugada, ¿ya? Este cambio, veamos qué efecto tiene. Vamos a andar un poco rápido, ¿cierto? Para ir sobre todo a ver en el fondo los resultados finales. Ahora sube a 7 la cola, ¿cierto? Hasta la desapareció y demasiado pronto. Parece que es mucho operario 7 para esa hora. 4. Y se fijan que ahora la cola se mantiene en torno a, de hecho, menor a 10. Cuando aparece la cola, ¿cierto? Se mantiene en torno a 10. Ahora a las 6 va a bajar esta cantidad, 4. Y ahí obviamente empieza a aparecer más gente, pero tampoco es la gran cosa. La mayoría del tiempo no, ni siquiera hay cola. Bueno, resultados. Tiempo máximo 57, bajó un poquito, promedio espera 43. No se movió mucho en esos términos, ¿cierto? Facturación 43 a 26 personas con máximo cola, esto sí mejoró dentro de todo. Operario, fíjense, bajaron 86%, porque yo le agregué gente, ¿cierto? Le agregué gente en algunos rangos horarios, ¿cierto? Y eso hace que obviamente esto baje, en este caso bajó como un 8%, no precisamente como despreciable, bajó bastante en ese sentido. Pero, ¿cierto? Algo mejoró también las estadísticas del resto, o sea, los tiempos promedio, por ejemplo, de espera, estos tiempos igual ahora están bajísimos en relación a la situación donde partimos, pero es promedio. Y los casos peores, ¿cierto? Ok, no, son así muy excelentes, pero tampoco, ¿cierto? Son las 3 horas, ¿cierto? Que existían antes. ¿Cómo mejorar esto más todavía, ¿cierto? Sobre todo estos valores. Ahí, por supuesto, sí lo que pueden hacer, en el fondo, es seguir jugando con esta tabla. Ir viendo, y sobre todo, por ejemplo, animar más lento este sistema, ¿cierto? Quizás hacer varias réplicas
Y en esa parte ir viendo precisamente el cómo se comportan las colas y en qué momento, ¿ya? Porque eso, ¿cierto? Les da idea de cuando necesitan más gente o al revés, cuando tienen demasiada gente operando. Por ejemplo, aquí en la mañana, ¿cierto? Parece que esas 7 personas en realidad eran muchas, como que no se necesitaban tanta gente, ¿cierto? Por ese periodo. Y en la tarde también las 7 personas como que por mucho rato tendían a ser como demasiadas, pero cuando lo probamos con 6, ¿cierto? Tampoco es que funcionara mucho mejor, o se acumulaba bastante gente, entonces tampoco están como en una situación donde quitar una persona empeora mucho los resultados y agregar una, ¿cierto? En realidad les produce, ¿cierto? Que les esté un poco sobrando recursos. ¿Qué es mejor? Depende de lo que estén diseñando, pues de lo que quieran lograr, ¿cierto? Al final, pequeñas diferencias como una persona más, una persona menos, o en un momento dado de esa persona más o persona menos, puede provocar en realidad una diferencia de comportamiento bastante grande en general. Así que ahí lógicamente siempre tienen que tener harto cuidado en el fondo en ir afinando un poco, ¿cierto? Y la puntería precisamente mirando el comportamiento del sistema. O sea, por eso, ¿cierto? También vimos el cómo ver estos valores, ¿cierto? Largo de las colas, ¿cierto? Los operarios y también después ir a ver los resultados para que de esa manera ustedes vayan interpretando dónde necesitan más o menos recursos, ¿cierto? Y también, ¿cierto? Qué manera pueden influir en el sistema para que en general la gente fluya de mejor manera. ¿Dudas? No, No, profe. Ok. ¿Hoy día cuánto estamos? 13 del 07. Y lo otro que les iba a mencionar, que en realidad es como más cortito, que en realidad es algo que les sirve para las tareas. Fíjense que aquí, por ejemplo, en la entrada, ¿cierto? En un create en particular, siempre, ¿cierto? Los creates preguntan qué tipo de entidad crea, por ejemplo, pasajeros, ¿ya? ¿De acuerdo? En este caso, pasajeros. Yo puedo perfectamente hacer, por ejemplo, esto. Ah, no veo el mouse, ahí está. Poner otro create, ¿cierto? Y crear una entidad, por ejemplo, que en este caso se llame tripulaciones, ¿ya? Otra entidad diferente. Vamos a poner entrada 2 para distinguirla. Y que esta sea random exponencial, ¿cierto? En minutos, pero le vamos a poner cada 5 minutos, ¿ya? Por decir algo, simplemente. Y el resto, ¿cierto? Lo dejamos igual. ¿Qué pasa con eso? En este caso, ¿cierto? Entrada 2, yo de partida, una cosa que puedo hacer es conectarla a el mismo ruteo, ¿ya? Sin ningún cambio en ese sentido. En general, los elementos de Simio les permiten en la entrada a ustedes hacer varias conexiones. No se hace problema con eso. Lo que no pueden hacer es conectarlo en la salida, porque es cierto, en la salida, en el fondo, la entidad al salir debe tener un camino único a seguir y si va de alguna manera a tomar alternativas, tiene que hacerlo a través de un elemento de este tipo, como el ruteo. Pero en la entrada es diferente porque en la entrada ya venía por ese conector caminando y por lo tanto simplemente entra. Aquí, ¿cierto? Las dos entidades en el fondo van a entrar aquí y van a ser derivadas de acuerdo a lo que corresponda. ¿Qué es lo que les quiero mostrar en este caso? No sé si hacerlo directamente así o no. Sí, podríamos cambiar un poco el modelo. Ya. Acá adentro, ¿cierto? En ruteo, si ustedes lo abren, ¿cierto? Nosotros habíamos ocupado esta versión, n vías por probabilidad, ¿de acuerdo? En este caso, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es cambiarla a la otra, a la 2 vías por condición o n vías por condición. Ya cualquiera de las dos en realidad aquí podrían servir.
En este caso tenemos solo dos entidades, ¿cierto? Va a estar la tripulación y va a estar, ¿cierto? Los pasajeros. Entonces, en el fondo, yo tengo dos entidades que rutear. Vamos a hacer otra cosa mejor, porque si no, para no cambiar tanto el sistema, miren. Disculpen aquí esto, ¿cierto? Esto lo vamos a borrar. ¿Ya? Las entradas, estas entradas, las vamos a mandar a otro de estos elementos, a otro design, ¿de acuerdo? Y la salida de ese design, ¿cierto? Es la que va a variar. La entrada, 2, ¿cierto? Que es la de la tripulación. La entrada normal, que es la de los pasajeros, los dos llegan a este design. Aquí nosotros le podemos decir tipo entidad, ¿de acuerdo? Como etiqueta. Y aquí vamos a elegir dos vías por condición, ¿de acuerdo? Al seleccionar eso, pregunta qué cosa para mí es la condición, qué es lo que me va a generar una u otra salida. Y fíjense que dice, sí, tipo de entidad es, y aquí obviamente me da las opciones. Por ejemplo, pasajeros, ¿ya? Le digo, ok, fíjense, tipo entidad, verdadero y falso sale, ¿cierto? En este caso está considerando que verdadero es lo que yo le dije, que va a salir por ahí cuando la entidad sea del tipo pasajeros y va a salir por verdadero. Si no es pasajero, o sea, en este caso la única otra entidad que hay, ¿cierto? Es la tripulación, va a salir por el falso, ¿ya? Esa es una forma de rutearlo. Si usas la otra, la n vías por condición, es muy similar, pero la diferencia es que les deja más de dos opciones, porque aquí es verdadero o falso solamente. Y la otra va a funcionar como la de acá abajo, que le va a hacer, ¿cierto?, varias salidas, de acuerdo a la cantidad de salidas que ustedes le indiquen. Pero les pregunta la misma información, o sea, ¿cuál es la condición que ustedes le dan para que genere una salida diferenciada? En este caso, bueno, dejémoslo así, tipo entidad, pasajeros, ok. Entonces, por aquí, por este verdadero, van a salir los pasajeros. Y a ellos los voy a tirar acá, al ruteo, que era lo que correspondía. Y a estos otros, los que van a salir por falso, son la tripulación, recuerden. Así que aquí vamos a inventar aquí una cosa en realidad más solamente para observarlos, ¿de acuerdo? Para ver que hay gente que está pasando ahí. Voy a conectarlo simplemente aquí. Acá entra. Este proceso lo vamos a dejar en un delay, ¿cierto? Con minutos. Dejémoslo con esos tiempos ya, da lo mismo, ¿cierto? Si en el fondo es solamente para ver cuando esa entidad está pasando precisamente para acá, porque son tripulaciones. De hecho, también acá, donde vayamos a... ¿Dónde está? Entidades. Ahora, ¿cierto? Me aparece pasajeros y tripulaciones, ¿cierto? Las dos cosas. Las tripulaciones les vamos a dar una figura diferente para que se note. ¿Qué cosa puede ser? Algo así como que sea muy evidente que no es por ejemplo, un avión, ¿ya? Si ven un avión circulando, eso es obviamente una tripulación, ¿ya? Fue una entidad criada por ahí, por este create, por el 2. Y si es una persona, es un cliente, un pasajero, ¿cierto? Que fue criado por el otro create anterior. Ahora veamos cómo funciona. Fíjense, ese es un pasajero. ¿Se fijan? Los pasajeros se van para abajo, los aviones se van por arriba. Eso es lo otro que les digo, que este design, el que se llama tipo de entidad ahora, también puede rutear de acuerdo al tipo de entidad que está llegando. Y aquí distingue entre los que son tripulaciones y los que son pasajeros. Y los saca, ¿cierto?, por sus dos salidas. Eso es lo que les decía. También uno puede perfectamente hacer un design de ese tipo, pero con más salidas, ¿ya? Con todas las salidas que ustedes quieran, pero hay que indicarle por cada una de esas salidas cuál es la condición que tienen que respetar para que por esa salida, ¿cierto?, salga alguien en particular. ¿Sí?
Ahí ya, con eso, ¿cierto? En realidad ya se nota el efecto, ¿cierto? En realidad el resto, la entrada de los pasajeros se comporta exactamente igual. Así que esto si lo hacemos correr hasta el final, no van a tener nada distinto por este lado, ¿cierto? Lo único que agregamos es que por acá, digamos, la tripulación sigue otro camino, ¿cierto? Una demora y después se va. Pero eso, ¿cierto? En la estadística del resto del sistema no va a influir en nada. Solamente, ¿cierto? Era para mostrarle que estas formas de decidir, ¿cierto? Les permite rutear también por tipo de entidad. Y es algo que van a necesitar, ¿cierto? Para la tarea. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Ya. Vamos a acelerar. Es cierto, de repente pasan aviones para el otro lado. Ya. Este otro, por ejemplo, si lo hubiesen puesto por n vías por condición, lo que hace en realidad es mostrar esto, ¿cierto? Y al poner add, ahí les va preguntando, ¿cierto? Por ejemplo, pasajeros, ok. Add, el otro tipo, tripulaciones, ok. ¿De acuerdo? Dicen ok acá. Se fijan que ahí crea lo mismo que teníamos en el antes. Esto igual por etiqueta, ¿cierto? Etiqueta que es media complicada, se ve como media feita, pero la primera salida es para pasajeros, la segunda es para tripulaciones y tiene el else, ¿cierto? Que en el fondo le habíamos visto que ese else en el fondo no, en este caso no va a ir a ninguna parte porque todos los tipos de entidades ya están en el fondo, salen por estas otras dos salidas. Si esto, por ejemplo, pasajeros ahí, lo conectamos acá y tripulaciones lo conectamos ahí. Se va a comportar exactamente igual. ¿Ven? Pero está usando más salidas, simplemente. Y ahí podría obviamente usar muchas más salidas también para abajo. Esa es la otra forma, ¿cierto? Dependiendo cuántas bifurcaciones tienen que hacer, les sirve esta o la otra. En este caso eran dos, así porque igual es medio fome esta versión, pero si necesitan tres o más, obviamente les sirve así. Y si necesitan solo dos, o separar a alguien en particular de una salida, ¿cierto? Pues les sirve la otra. Ya, eso es. ¿Dudas, consultas? No, profe. Todo ok. No, profe. Bueno, ya. Bueno, ahora en un rato, no sé si puedes de inmediato, pero reviso tu correo y te contesto. Y también ahí, bueno, chequeé en la otra tarea, porque igual ahí no nos queda mucho tiempo de semestre como para ver eso, pero para que también lo puedan empezar a trabajar luego, ¿cierto? Y ahí consulten luego también si tienen dudas de esto, ¿ok? Profe, la subió entonces, subió el tercer trabajo. Sí, pero ya fue el enunciado que vimos el otro día, así como aclaré algunas cosas que podían sonar un poco raras, pero es el mismo ejemplo que vimos el otro día. ¿Ya? Ya. Genial. Ya pues chicos, nos vemos Ya, la profe. próxima Voy a semana esperar porque su respuesta ¿ya? para ver si es que tengo que modificar algo para subir el trabajo. Ya. ¿Ok? ¿Listo? Chao, profe. Chao, chao. Chau, chau.